¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay una pregunta que 2000 años de historia no han podido responder del todo. Poncio Pilato tenía el poder, tenía la autoridad. Y según los 4 evangelios, él mismo dijo que Jesús era inocente. Entonces, ¿por qué lo condenó? La respuesta no es simple. Y cuando la escuches, vas a entender que Pilato no era un villano de película. Era algo mucho más perturbador que eso. Antes de ese viernes, muy poca gente en Roma sabía quién era Poncio Pilato. Y él lo sabía. Era gobernador de Judea, una de las provincias más conflictivas, más pobres y más despreciadas del Imperio Romano. No era un puesto de honor, era un puesto de castigo. Roma ponía ahí a funcionarios que necesitaban demostrar algo, o que necesitaban desaparecer de la capital por un tiempo. Judea era el lugar donde las carreras iban a morir lentamente. Pilato llevaba casi 10 años en ese cargo, desde el año 26 después de Cristo. Y en esos 10 años había acumulado algo que ningún gobernador romano quería acumular. Enemigos en ambos lados. Enemigos en Jerusalén y enemigos en Roma. Desde el primer año de su mandato, Pilato dejó claro que no entendía a los judíos, o que simplemente no le importaba entenderlos. Cuando llegó a Judea, ordenó que sus tropas entraran a Jerusalén con los estandartes militares romanos en alto. Esos estandartes tenían grabada la imagen del emperador. Para cualquier romano, era un símbolo normal de autoridad. Para los judíos, era una abominación. La ley de Moisés prohibía las imágenes en la ciudad santa. El pueblo protestó durante días frente al palacio. Se negaron a moverse. Pilato amenazó con matarlos a todos. Ellos respondieron que preferían morir antes que permitir esa profanación. Pilato parpadeó primero. Ordenó retirar los estandartes. Primera derrota. Poco tiempo después tomó dinero del tesoro del templo, el lugar más sagrado de Jerusalén, para financiar la construcción de un acueducto. Para Pilato era una obra de infraestructura. Para el pueblo era un robo a Dios. Las protestas volvieron. Esta vez Pilato mandó a soldados disfrazados de civiles mezclarse entre la multitud, con garrotes escondidos bajo la ropa. Cuando dio la orden, los golpes cayeron sin previo aviso. Hubo heridos, hubo muertos, hubo silencio forzado, pero también hubo más quejas llegando a Roma. Segunda mancha en su expediente, y hubo más incidentes. Escudos con inscripciones del emperador colocados dentro de Jerusalén. Ejecuciones que el pueblo consideró injustas. Tensiones que nunca terminaban de resolverse. Cada vez que Pilato intentaba imponer su autoridad, terminaba retrocediendo, generando un escándalo mayor, o los dos al mismo tiempo. No era un gobernador respetado, era un gobernador tolerado. Y la diferencia entre las dos cosas, en el Imperio Romano, podía costarte la cabeza. Para el año 30 después de Cristo, Poncio Pilato era un hombre con el título de gobernador, pero con un margen de error casi inexistente. Su protector político en Roma, un hombre llamado Sejano, había caído en desgracia y había sido ejecutado por el emperador Tiberio. Eso dejó a Pilato sin red de protección, sin nadie que lo defendiera si llegaba otra queja desde Jerusalén. Era vulnerable, y los líderes religiosos de Jerusalén lo sabían perfectamente. Por eso esa mañana no fue un accidente. Fue una trampa diseñada por hombres que conocían exactamente cuál era el punto débil de Pilato. Si liberaba a Jesús, el Sanedrín lo acusaría ante Roma de proteger a alguien que se proclamaba rey de los judíos, un rival directo del emperador. Traición. Si lo condenaba, ejecutaba a un hombre que él mismo, después de interrogarlo, había declarado inocente. No había salida limpia. No había manera de quedar bien. Y cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre Jerusalén esa mañana, Pilato ya lo sabía. Los sacerdotes llegaron temprano, antes de que la ciudad despertara. No entraron al palacio. La ley judía les prohibía pisar una residencia gentil durante la Pascua porque quedarían impuros para la celebración. Así que se quedaron afuera, en el patio, esperando que Pilato saliera a atenderlos como si él fuera el que necesitaba algo de ellos. Pilato salió.
Ya eso le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a ser esa mañana. Le presentaron a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Lo acusaban de agitar al pueblo, de oponerse al pago de impuestos a Roma y de declararse rey. 3 cargos, todos políticos, todos diseñados específicamente para obligar a Pilato a actuar. Pilato lo interrogó adentro, a solas, y lo que encontró no fue a un rebelde, no fue a un agitador. Encontró a un hombre que hablaba con una calma que no tenía explicación, considerando dónde estaba y lo que le esperaba. Pilato le preguntó directamente si era el rey de los judíos. Jesús le respondió con una pregunta. Le habló de un reino que no era de este mundo. Pilato salió y lo dijo sin rodeos. No encuentro culpa en este hombre. Pero la multitud no se movió. Entonces Pilato buscó la primera salida. Se enteró de que Jesús era de Galilea, y Galilea era territorio de Herodes Antipas, que casualmente también estaba en Jerusalén esos días para la Pascua. Perfecto. Que lo juzgue Herodes. Que sea su problema. Herodes recibió a Jesús con curiosidad. Había escuchado hablar de él. Quería ver algún milagro. Le hizo preguntas. Jesús no respondió ni una sola. Herodes terminó burlándose de él. Lo vistió con una túnica elegante en tono de mofa y lo mandó de regreso. El problema volvió a la puerta de Pilato. Entonces intentó una segunda salida. Había una costumbre durante la Pascua de liberar a un prisionero como gesto de buena voluntad hacia el pueblo. Pilato lo usó. Les dio a elegir entre Jesús y un hombre llamado Barrabás, que estaba preso por sedición y asesinato. Pilato estaba seguro de que el pueblo elegiría a Jesús. El pueblo eligió a Barrabás. Pilato pidió que repitieran la respuesta. La repitieron más fuerte. Crucifícalo. Crucifícalo. Pilato había intentado 3 salidas distintas en menos de una hora. Las 3 le habían cerrado en la cara, y la multitud afuera seguía creciendo. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Pilato tuvo opción real de salvarlo o ya era demasiado tarde para él? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cada opinión que dejas es parte de esta conversación que lleva 2000 años sin cerrarse. Fue en medio de todo ese caos cuando llegó el mensaje. No de Roma, no de un soldado, no de un consejero político, de su esposa. Su nombre era Claudia Prócula, y lo que le mandó a decir en ese momento fue tan inesperado que el propio Mateo lo registró en su evangelio como si fuera imposible dejarlo fuera. No tengas nada que ver con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Un mensaje, en pleno juicio, mientras Pilato estaba sentado en el tribunal. Piensa en eso un momento. Claudia no era una mujer cualquiera. Era nieta del emperador Augusto según algunas fuentes históricas. Era una mujer educada, con contactos en Roma, con suficiente influencia para que su esposo la escuchara. Y en ese momento, en lugar de hablar de política o de estrategia, le estaba hablando de un sueño. Los romanos no tomaban los sueños a la ligera. Para ellos, los sueños eran mensajes, señales de los dioses que no debían ignorarse. Julio César había ignorado las advertencias antes de los idus de marzo. Todos sabían cómo terminó eso. Claudia había soñado algo esa noche relacionado con Jesús. La Biblia no describe el sueño con detalle. Pero fuera lo que fuera, fue suficiente para que se despertara, buscara a alguien de confianza y le pidiera que le llevara un mensaje urgente a su esposo en plena audiencia pública. Eso no era un gesto menor. Eso era una mujer que sentía que algo estaba muy mal y que estaba dispuesta a interrumpir un juicio romano para decirlo. Lo que pasó después con Claudia es algo que la historia oficial casi nunca cuenta. La Iglesia etíope y la Iglesia ortodoxa griega la consideran santa, Santa Claudia Prócula. Existe una tradición que sugiere que Claudia eventualmente se convirtió al cristianismo, que el sueño de esa noche fue el inicio de algo que cambió su vida entera, que vivió el resto de sus días cargando el peso de haber advertido y no haber sido escuchada. Pilato leyó el mensaje, lo leyó frente a todos y siguió adelante con el juicio. Pilato sabía que Jesús era inocente. No lo dedujo, no lo sospechó.
No fue una corazonada. Lo dijo en voz alta. 3 veces distintas durante esa mañana, declaró frente a todos que no encontraba culpa alguna en ese hombre. Para un gobernador romano, eso no era una opinión personal. Era una declaración legal con peso oficial. Era el equivalente a un veredicto de inocencia pronunciado por el representante del imperio más poderoso del mundo conocido. Y aún así, siguió adelante. Ordenó que azotaran a Jesús antes de presentarlo de nuevo a la multitud. No era sadismo, era cálculo político, un intento desesperado de encontrar una salida que no existía. Quizás si el pueblo lo veía golpeado, exhausto, humillado, con una corona de espinas que los soldados le habían colocado en la cabeza en tono de burla, y una túnica de color púrpura puesta como mofa, quizás entonces se conformaban. Quizás con eso era suficiente para calmar la sed de sangre, sin tener que firmar una condena que él mismo sabía que era injusta. No fue suficiente. Pilato lo sacó y lo presentó frente a todos. Exe homo, dijo. He aquí el hombre. La respuesta de la multitud fue la misma que había sido desde el principio. Crucifícalo. 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 Pilato intentó razonar una vez más. Les preguntó qué mal había hecho. Nadie respondió esa pregunta. Nadie tenía una respuesta porque no había una. Solo seguían repitiendo lo mismo cada vez más fuerte. Fue entonces cuando el Sanedrín usó su carta final, la más calculada, la más poderosa, la que Pilato no podía ignorar sin destruirse a sí mismo. Si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Amigo del César. En latín, amicus Caesaris. No era un título decorativo, ni una frase de cortesía. Era una designación política oficial que significaba que Roma confiaba en ti, personalmente. Que tenías respaldo imperial directo. Perder ese estatus no era solo una humillación. Era quedar expuesto, sin protección, a merced de cualquier enemigo que quisiera acusarte ante el emperador. Y en ese momento Pilato no tenía protectores en Roma. Sejano había muerto. Tiberio ya lo miraba con desconfianza. Una acusación de haber protegido a un hombre que se proclamaba rey rival del César podía terminar con todo. Pilato pidió agua. Se lavó las manos frente a todos. Declaró en voz alta que era inocente de la sangre de ese hombre. Que ellos vieran lo que hacían. Ese gesto no era romano. Venía del ritual judío descrito en el libro de Deuteronomio, donde los ancianos se lavaban las manos sobre un animal sacrificado para declarar que no eran responsables de una muerte. Un gobernador romano, en su momento más desesperado, recurriendo a una tradición del pueblo que gobernaba para intentar transferir una responsabilidad que en el fondo sabía perfectamente que no podía transferir. Nadie puede lavarse las manos de una decisión que tomó con plena conciencia. Pilato dio la orden, y Jesús fue llevado a crucificar. Lo que pasó con Poncio Pilato después de ese viernes es una de las preguntas que la historia nunca respondió del todo. La Biblia no lo vuelve a mencionar. Simplemente desaparece del relato como si el mundo que él conocía hubiera terminado exactamente en el momento en que dio esa orden. Pero la historia secular sí lo rastrea. Y lo que encontró no es la vida de un hombre que siguió adelante sin consecuencias. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, registra que Pilato fue finalmente removido de su cargo en el año 36 después de Cristo. No por lo que hizo ese viernes, sino por otra masacre. Esta vez en Samaria, donde ordenó atacar a un grupo de samaritanos que se habían reunido en el monte Gerizim, siguiendo a un líder religioso. La represión fue tan brutal que el gobernador de Siria, Vitelio, intervino directamente. Le ordenó a Pilato que suspendiera sus funciones y que viajara a Roma a responder ante el emperador Tiberio por lo sucedido. Pilato obedeció. Dejó Judea para siempre. Pero cuando llegó a Roma, el emperador Tiberio había muerto. Y el nuevo emperador, Calígula, no tenía ningún interés particular en el caso de un exgobernador de una provincia menor. El juicio nunca ocurrió, o al menos no hay registro de que ocurriera.
Y después de ese punto, Poncio Pilato desaparece de los registros históricos romanos por completo. Lo que vino después solo existe en tradiciones, en textos religiosos y en leyendas que distintas culturas fueron construyendo con el tiempo. Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia cristiana, escribió en el siglo IV que Pilato cayó en desgracias tan grandes bajo el reinado de Calígula que se vio obligado a quitarse la vida. Suicidio. Solo y en el exilio. Sin el título, sin el poder, sin los contactos que alguna vez tuvo. Otras tradiciones dicen que fue enviado a la Galia, al territorio que hoy es Francia o Suiza. Existe incluso una montaña en Suiza llamada Monte Pilatus, que según la leyenda local lleva ese nombre porque el cuerpo de Pilato fue arrojado a un lago en esa región. Durante siglos, los habitantes del lugar creyeron que su espíritu perturbado causaba las tormentas. La iglesia copta de Egipto tomó un camino completamente distinto. Para ellos, Pilato se arrepintió. Se convirtió al cristianismo junto con su esposa Claudia. Y ambos son considerados santos en el calendario copto. San Pilato. Una figura que en Occidente es sinónimo de cobardía y de injusticia. Venerada como mártir en otra parte del mundo cristiano. Nadie sabe cuál de todas estas versiones se acerca más a la verdad. Lo que sí sabemos es esto. Pilato tuvo el poder de parar todo. Lo tuvo en sus manos literalmente. Y eligió no usarlo. Eligió su cargo, su estatus, su supervivencia política, sobre lo que él mismo sabía que era justo. Y de todas formas lo perdió todo. El cargo se fue. El estatus se fue. Roma se olvidó de él. Lo único que sobrevivió de Poncio Pilato fue precisamente lo que intentó evitar. Su nombre unido para siempre a la historia del hombre que condenó sabiendo que era inocente. 2000 años después, su nombre se sigue repitiendo cada semana en iglesias de todo el mundo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, no como un héroe, no como un villano de película, como una advertencia de lo que le pasa a un hombre que tiene el poder de hacer lo correcto, sabe que es lo correcto, y aún así elige no hacerlo. Si esta historia te dejó pensando, tengo un video donde recorro día por día todo lo que ocurrió esa semana. Desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Todo en orden, todo en contexto. Te lo dejo aquí arriba.